Continuamos con la clase sobre resolución numérica de sistemas de ecuaciones no lineales. En este caso, vamos a trabajar la sesión 2, donde veremos el método de punto fijo para resolver este tipo de problemas. El método de punto fijo para resolver el problema f de x igual a 0 consiste en despejar la iésima variable de la iésima ecuación para obtener un sistema equivalente de la forma x igual a g de x y luego, a partir de una aproximación inicial x supra 0 dada, obtener la sucesión de iterados x supra n igual a g de x supra n menos 1. Fíjense que este método realmente simula, imita un método que ya nosotros conocemos, que es el método de Jacobi para sistemas de ecuaciones lineales, en donde la estrategia es exactamente la misma. Entonces ya en nuestras mentes debería irse formando una idea de lo que vamos a hacer con este método. Es interesante entonces ver que a partir de esta ecuación y despejando, vamos a llegar a este sistema equivalente donde ahora tendremos una función vectorial, esto es una función vectorial g, por supuesto que va a tener el mismo tamaño de la f. Recuerden que si f es n por n, entonces, perdón, si el sistema de ecuaciones es n por n, entonces f es una función de n variables. X es un vector con n componentes, por lo que g también va a ser una función con n componentes, una función vectorial con n componentes. Obviamente el dominio va a ser algún subconjunto de R a la n o el propio R a la n pudiera ser, y las componentes pues van a estar dadas por n funciones que las estaríamos llamando unas g sub i ahora, que tendrán valores en R. Esto es bastante similar a lo que ya hicimos. En un instante vamos a fijar esas ideas. Luego fíjense que si damos para n igual a 1, si elegimos n igual a 1, entonces la aproximación en la iteración 1 será igual a g evaluada en la aproximación inicial x supra 0. Fíjense que aquí toda la tarea es evaluar a la función g en el vector dado x0. Eso nos va a permitir obtener un vector, digamos, x1. Yo estoy ahorrándome el tema del supra. Cuando yo digo x1 me refiero al supra 1, la primera aproximación. Y con esa primera aproximación x1, si evaluamos nuevamente a g en x1, pues obtendremos x2 y así continuamos. Bien, como les decía, vamos a fijar ideas de cómo generar este sistema equivalente. Y vamos a utilizar para ello el ejemplo que Burden nos trae pues en la página 479 y que ya utilizamos en la introducción. Así que ya estamos familiarizados con este sistema de ecuaciones, tres incógnitas, y queremos convertirla a la forma de punto fijo. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos qué hay que hacer. Hay que despejar x1 de la ecuación 1, es decir, despejamos x1 de esta ecuación, despejaremos x2 de la ecuación 2, es decir, de acá despejamos x2 y haremos lo mismo para la tercera ecuación. En la primera ecuación, por ejemplo, podemos despejar x1 de acá, que es, por cierto, la única expresión que lo tiene, de modo que para despejarlo, pues pasamos del lado derecho al coseno de x2 por x3 y también a un medio, obviamente con signos más. Pero
como x1 está multiplicado por 3, este coeficiente pasará a dividir, por eso tenemos acá un tercio y un sexto en el término independiente. Para la segunda ecuación, x2 aparece en este término cuadrático, de modo que despejamos todos los otros términos del lado derecho, los tenemos acá. Bueno, de hecho, y después podemos multiplicar por menos. En todo caso, nos queda x1 cuadrado más seno de x3 más 1.06 y 81 estaría en principio acompañando a x sub 2 más 0.1 elevado al cuadrado. Para despejar el x sub 2 de acá, pues obviamente debemos tomar una raíz cuadrada y despejar tanto el coeficiente primero, que pasaría a dividir como un noveno porque pasa antes de tomar la raíz, y restaríamos finalmente el 0,1. Bueno, para la tercera ecuación, pues despejamos el x3 de acá, no entro en detalle, pues ya ustedes ven entonces cómo puede pasarse de la forma f de x igual a 0 a la forma x igual a g de x. ¿Cómo? Ahora lo único que resta es ordenar este sistema equivalente en un sistema de forma vectorial o en una forma vectorial. Pues simplemente agrupamos en el vector que vamos a llamar x a las tres componentes, es decir, x es un vector de r al cubo, y en el vector g, la función vectorial g, pues reunimos a las tres funciones. Esta es g1, g2 minúscula, digamos, y g3 minúscula, que fíjense, son funciones que toman valores en r al cubo, pero cuyas imágenes vivirían o viven en r porque esto es un número. Veamos eso un poco mejor acá. Por ejemplo, les dejo el ejercicio donde ustedes tienen como aproximación inicial dada el vector 0.1, 0.1, menos 0.1. Aquí este símbolo de elevado a la t significa que es el vector traspuesto. Lo coloqué de esta manera para ahorrarme un poco de espacio. Bueno, para esta aproximación inicial ustedes van a hallar la sucesión de iterados x a la n igual a g en x a la n menos 1. Cuando yo digo a la n, estoy hablando de la aproximación anterior, es decir, la aproximación nueva es g evaluada en la aproximación anterior, la aproximación n menos 1. Bueno, les dejo esa tarea. Es muy fácil arrancar con x en 0, pues simplemente sustituyendo los valores obtienen x1 y así continúan. Les recomiendo que hagan este trabajo de una vez en MATLAB. A mano me parece un poquito pesado. Vayan programando su función y evaluándola cada vez para la nueva aproximación porque es bien sencillo. Entonces van a tener un conjunto de vectores en R a la N. De una vez exploren hacia dónde está yendo, o sea, si los valores de estas componentes comienzan a estabilizarse alrededor de algún valor o no. Eso de estabilizarse alrededor de algún valor, recuerden que es lo que para nosotros pues viene a ser la convergencia. Entonces, precisamente, esos dos aspectos son los que me faltan precisar para finalizar esta sesión. Entonces, vamos con eso. En primer lugar, vamos a definir de manera formal lo que es una función de punto fijo o cuando una función tiene un punto fijo. Esta definición está en la página 479 y dice que si nosotros tenemos una función g con dominio D y codominio R a la N, con D un subconjunto de R a la N,
Entonces, esta función tiene un punto fijo P en ese dominio si la imagen de P es exactamente igual a P. Fíjense que lo que nos está diciendo es que G tiene un punto fijo si nosotros logramos encontrar un vector que en el libro lo están llamando P, tal que la imagen de P lo mande al propio P, es decir, la imagen de él es ella misma. Recuerden que la función, por ejemplo, una función de una variable, que es una función de punto fijo, es la función f de x igual a x, y de hecho esa función, para esa función todos los puntos son fijos. De eso esa es la idea que está detrás de estas funciones de punto fijo. Nos falta conversar sobre la convergencia. No me voy a detener en leer todo el teorema. Les recomiendo que lo revisen. Solo voy a rescatar un par de cosas que creo que son importantes acá. Bueno, en primer lugar, aquí está definido quién es D, una n-upla, en donde cada componente x sub i de este vector, pues vive en algún intervalo de la forma a sub i, b sub i. Hasta allí llego, no me detengo allí. Lo que sí es interesante acá es lo que se está suponiendo. Estamos suponiendo que G es una función continua en D, en este conjunto que ya está definido, con la propiedad de que las imágenes de los vectores siguen quedándose en D. Fíjense que para R al cubo, o sea, en 3 dimensiones, cuando D es un vector de R al cubo, D viene a ser una caja. Eso es exactamente de una caja. Y lo que dice aquí esta frase, suponga que es una función continua en D con la propiedad que G de X está en D. Lo que dice es que cada vez que ustedes escogen un vector dentro de esa caja, la imagen de ese vector se queda dentro de la caja. Eso es todo. Esto, por supuesto, habría que extrapolarlo para dimensiones más grandes, pero quedémonos con ese constructo tridimensional. Bien, entonces, si G es una función que satisface esa condición, es decir, que las imágenes se quedan en el conjunto D, entonces G tiene un punto fijo en este conjunto D. ¿Qué significa que tiene un punto fijo? Bueno, que existe un P allí en esa caja, tal que la imagen de P es P, por lo menos tiene un punto fijo. Lo que está a continuación es simplemente algunos detalles adicionales que nos permiten revisar la convergencia. Fíjense, decir que G tiene un punto fijo, y antes de que avancemos, es decir que el sistema tiene solución, porque si para P, si existe un P tal que G de P es igual a P, fíjense que F de P será G de P menos P, pero G de P menos P será el vector nulo. Luego, ese punto fijo es la solución del sistema de ecuaciones no lineales. De modo que en una función de punto fijo, encontrar el punto fijo significa resolver el sistema de ecuaciones. Bien. Vuelvo entonces aquí un momentito a este punto. Generalmente no es fácil probar que todas las imágenes viven en D. Eso no es una cosa fácil. Entonces, recuerden siempre que hay unos teoremas que nos permiten de manera más rápida llegar a conclusiones. Eso es lo que está aquí en esta pequeña porción del texto de Burde. ¿Qué condiciones necesitamos para garantizar la convergencia que no sea revisar las imágenes? Bueno, la primera cosa que tenemos que ver es que las derivadas parciales de la G sub i deben estar acotadas. Habrá que derivar parcialmente cada función G sub i con respecto de cada variable X sub i y acotarla. Eso no es un trabajo fácil, obviamente, pero se puede hacer. Es más fácil quizá que encontrar dónde viven las imágenes. No lo sé. Eso va a depender del problema que estén trabajando.
Bueno, si esta condición se da, obviamente G tiene que ser una función continua para que tenga todas estas derivadas parciales. Si eso se da, entonces la sucesión de punto fijo, esa X supra K, que la arrancamos con la aproximación inicial X0, que la vamos a elegir arbitrariamente en D, y que viene dada por la expresión que ya sabemos, X supra K igual a G evaluada en X supra K menos 1, es decir, la nueva aproximación es la función G evaluada en la aproximación anterior. Esta sucesión de iterados converge al único punto fijo P que va a existir en D. Es decir, nos está asegurando que la sucesión de iterados es convergente y que además la solución es única, que hay un único punto fijo dentro de D a donde converge esta sucesión de iterados. Pero además nos da una cota para el error, aunque nosotros no conozcamos la solución verdadera P, tenemos una cota para el error en la norma infinito. Esa cota dice que la distancia entre el iterado K y la solución verdadera es menor o igual que una constante por la diferencia o la distancia que hay entre las dos primeras iteraciones en norma infinita. Bueno, con esto entonces termino esta sesión de método de punto fijo y los invito entonces a revisar la tercera sesión, que es el método de Newton.